Hay momentos en los que el miedo no toca la puerta, simplemente entra. Se mete en la mente cuando intentas dormir, se sienta a tu lado cuando despiertas y te susurra que algo malo viene en camino. No siempre tiene forma, no siempre tiene nombre, pero pesa. Y si estás escuchando esto ahora, no es coincidencia. Hay batallas que no se pelean con fuerza humana, sino con refugio espiritual. Y este salmo no fue escrito para adornar paredes, fue escrito para sobrevivir noches oscuras. El que habita al abrigo del Altísimo no es alguien perfecto, es alguien consciente. Consciente de que el mundo es peligroso, de que hay ataques visibles e invisibles, de que no todo se ve, pero todo se siente. Habitar no es visitar a Dios de vez en cuando. Habitar es quedarse, es decidir que tu mente, tu corazón y tu espíritu viven bajo su sombra, incluso cuando todo alrededor se cae. Cuando decides habitar bajo su abrigo, algo cambia en el ambiente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no estás expuesto. Hay una diferencia entre pasar por la tormenta y ser tragado por ella. El abrigo del Altísimo no es ausencia de guerra, es protección en medio de la guerra. Es el lugar donde el enemigo no puede tocarte, aunque grite, aunque amenace, aunque intente intimidarte. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío. No es una frase débil, es una declaración de guerra. Cuando dices castillo, estás diciendo que hay muros, que hay defensa, que hay una fortaleza que no se construyó con manos humanas. Estás diciendo que no confías en tu inteligencia, en tu dinero, ni en tus contactos. Confías en un Dios que no duerme y que ve lo que tú no ves. Él te librará del lazo del cazador. El cazador no avisa, no corre, no hace ruido. El cazador espera. Así actúan muchos ataques espirituales, pensamientos repetitivos, cansancio extremo, decisiones impulsivas, puertas abiertas sin darte cuenta. Pero el Salmo no dice, tal vez te libre, dice que te librará. Aunque no viste la trampa, aunque ya ibas caminando hacia ella, te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás seguro. No es una imagen débil, es una imagen íntima. Significa cercanía. Significa que Dios no te protege desde lejos, te protege desde encima. No te grita instrucciones desde el cielo, se inclina sobre ti. Hay batallas que solo se ganan cuando te dejas cubrir, cuando dejas de correr y te quedas quieto bajo sus alas. Escudo y adarga es su verdad. No tus emociones, no lo que sientes hoy, no lo que te dijeron ayer, su verdad. Porque habrá días en los que sentirás miedo aunque estés protegido, días en los que tu corazón latirá rápido, aunque no haya peligro real. Y es ahí donde la verdad se vuelve tu escudo, no lo que sientes, sino lo que Él dijo. No temerás al terror nocturno. Y esto es clave, porque la noche es cuando la mente se descontrola, cuando los recuerdos pesan más, cuando el silencio grita. El terror nocturno no siempre es un ruido afuera, muchas veces es una voz interna. Pero este salmo no dice que el terror no vendrá, dice que no lo temerás. Porque una cosa es que el miedo aparezca, y otra muy distinta es que gobierne. Ni saeta que vuele de día. Hay ataques evidentes, problemas claros, conflictos directos, personas, situaciones, decisiones difíciles, y aún ahí hay cobertura. Dios no solo te protege cuando no sabes qué pasa, también cuando sabes exactamente lo que pasa. Cuando ves venir el problema de frente y aún así decides confiar. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto habla de lo que se mueve sin ser visto, de lo que contamina lentamente. Influencias, ambientes, palabras, hábitos. Hay cosas que no te matan de golpe, te apagan poco a poco. Pero este salmo declara que ni siquiera eso tiene permiso sobre tu vida cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra. No dice que no caerán, dice que caerán cerca. Verás caer cosas que pensaste que te llevarían contigo. Planes, personas, sistemas, ataques. Y aún así, a ti no llegará. No porque seas más fuerte, sino porque estás cubierto. Porque no es lo mismo estar cerca del peligro que estar expuesto al peligro.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto no es venganza, es confirmación. Confirmación de que confiar en Dios no es en vano. De que elegir refugio y no orgullo tiene consecuencias. Verás que lo que parecía avanzar contra ti se detiene, se cae, se desarma, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tu habitación no es solo un cuarto, es tu estado mental, es donde duermes, donde piensas, donde lloras. Cuando decides que Dios habite ahí, el ambiente cambia, no porque seas religioso, sino porque invitas su presencia a tu espacio más vulnerable. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto no es negación de la realidad, es autoridad espiritual. Es entender que no todo lo que pasa afuera tiene permiso de entrar. Que no todo diagnóstico, no toda palabra, no toda amenaza tiene la última palabra sobre ti. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. No uno, no dos ángeles. Hay movimientos espirituales que no ves, protección que no percibes, caminos que se abren, peligros que se desvían. No porque seas especial, sino porque habitas bajo su abrigo. Porque hay órdenes dadas a favor tuyo, aunque tú no las escuches. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto habla de errores evitados, de decisiones que no tomaste, de caminos que no seguiste. Muchas veces Dios te protege no solo de ataques externos, sino de ti mismo, de tus impulsos, de tus prisas, de tus decisiones emocionales. Sobre el león y el áspid pisarás. Esto no es huir, es autoridad. No solo estar cubierto, sino caminar con dominio. Hay etapas en las que Dios no solo te esconde, te levanta. Te hace caminar sobre lo que antes te aterraba, sobre lo que antes te paralizaba. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto es respuesta divina. No es automático, es relacional. Amor, confianza, dependencia. Dios no responde a rituales vacíos, responde a corazones rendidos, a personas que, aún con miedo, deciden confiar. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer su nombre no es memorizarlo, es experimentarlo. Es haberlo visto responder, proteger, sostener. Es haber pasado por fuego y seguir vivo. Es saber que cuando dices su nombre, no hablas de teoría, hablas de historia personal. Me invocará y yo le responderé. Hay oraciones que no son largas, pero son sinceras. Gritos internos, susurros desesperados. Y Dios responde. Tal vez no siempre como quieres, pero siempre como necesitas. Porque Él está contigo en la angustia, no te observa desde lejos. Y aquí no termina la promesa. Aquí apenas comienza. Porque este refugio no es temporal. Esta cobertura no es solo para hoy. Hay más autoridad, más protección, más revelación por delante. Y si permaneces, si habitas, si no te mueves del abrigo del Altísimo, lo que viene no te destruirá, te fortalecerá. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es una emoción momentánea, es una decisión diaria. Hay días en los que no sentirás nada, en los que orar parecerá pesado y confiar parecerá arriesgado. Pero el refugio no depende de tu ánimo, depende de tu permanencia. El enemigo espera cansarte, no vencerte de golpe. Espera que abandones el abrigo por agotamiento, que salgas por frustración, que te expongas por desesperación. Muchos se preguntan por qué siguen sintiendo lucha si están bajo cobertura. La respuesta es simple: la cobertura no elimina el ruido, elimina el impacto. El ataque puede sonar fuerte, pero ya no penetra. El miedo puede tocar, pero no se queda. La diferencia entre antes y ahora es que ya no peleas solo, ya no resistes con tu fuerza, ya no cargas con lo que no te corresponde. Hay personas que confunden refugio con pasividad. Pero este salmo no habla de huir, habla de posicionarse. Habitar es un acto de valentía. Es decir, no voy a moverme aunque tiemble. Es decidir quedarte firme cuando todo dentro de ti quiere correr. Porque el abrigo no es para cobardes, es para los que entienden que la verdadera fuerza está en depender de Dios. Cuando el Salmo dice que no temerás al terror nocturno, está hablando de control.
no de ausencia de miedo, sino de dominio sobre él. Porque el terror nocturno viene a robar descanso, a fragmentar la mente, a sembrar escenarios que nunca ocurrieron. Pero cuando habitas bajo el abrigo, el descanso ya no depende de que todo esté en orden. Depende de quién gobierna tu interior. El enemigo sabe que si controla tu sueño, controla tu día. Por eso ataca en la noche. Por eso insiste cuando estás solo. Pero hay algo que no soporta. Una mente que descansa en Dios. Una persona que duerme, aunque no tenga respuestas. Porque dormir en medio de la incertidumbre es un acto de fe más poderoso que 1000 palabras. La saeta que vuela de día representa los ataques directos, las palabras hirientes, las traiciones claras, los problemas evidentes. Y aún así, el Salmo declara que no te dominarán, no porque no duelan, sino porque no definen. Porque ya no construyes tu identidad en lo que te lanzan, sino en lo que Dios declara sobre ti. La pestilencia que anda en oscuridad no siempre es pecado evidente. A veces es normalización. Es aceptar ambientes tóxicos, pensamientos negativos, relaciones desgastantes. Es acostumbrarte a vivir a medias. Pero el abrigo del Altísimo te despierta. Te hace consciente de lo que antes tolerabas, y cuando lo ves, ya no puede dominarte. Caerán a tu lado 1000. Esto habla de sistemas que colapsan, de seguridades falsas que se derrumban. Personas que parecían fuertes, caminos que parecían seguros. Y en medio de ese colapso, tú sigues en pie. No por suerte, sino por cobertura. No porque lo supieras todo, sino porque confiaste en el refugio correcto. Hay momentos en los que verás caer cosas que amabas. Y dolerá. Porque no todo lo que cae era enemigo. Pero incluso ahí, el abrigo te sostiene. Te impide caer con ellos. Te permite llorar sin perderte. Procesar sin romperte. Continuar sin endurecerte. Cuando el Salmo dice que solo con tus ojos mirarás, está hablando de perspectiva. De no involucrarte emocionalmente en lo que Dios está permitiendo que se cierre. Hay batallas que no te toca pelear, solo observar. Procesos que no te toca salvar, solo soltar. Y eso también es protección. Poner al Señor por habitación es permitirle entrar en tus pensamientos más íntimos, no solo en tus oraciones públicas, sino en tus diálogos internos, en lo que te dices cuando fallas, en cómo te hablas cuando te equivocas. Porque muchos están protegidos externamente, pero se atacan internamente. Cuando Dios habita en tu habitación, ya no te destruyes con culpa constante. Ya no te condenas por cada error. Ya no vives persiguiendo perfección. Vives aprendiendo, creciendo, siendo moldeado. Y eso cambia todo. No te sobrevendrá mal no significa que no enfrentarás dificultad. Significa que la dificultad no te gobernará. Que no tomará control de tu identidad, que no decidirá tu destino. Porque una cosa es atravesar un problema y otra es permitir que ese problema te defina. Los ángeles enviados cerca de ti no son un concepto poético. Son asignaciones, movimientos, intervenciones invisibles. Hay accidentes que no ocurrieron, llamadas que no contestaste, caminos que no tomaste. Todo eso también es abrigo. En sus manos te llevarán. Esto habla de proceso. No siempre te levantan de golpe. A veces te cargan paso a paso. Cuando ya no tienes fuerzas. Cuando ya no sabes cómo seguir. Cuando ya no puedes fingir que estás bien. Y aún así, no caes. Pisar al león y al áspid no significa que ya no existan amenazas. Significa que ya no te paralizan. Que lo que antes te hacía retroceder, ahora te impulsa a avanzar. Que el miedo ya no decide por ti. Que la fe tomó el control. Dios no solo te protege de enemigos externos, también de enemigos internos, de la autocompasión, del orgullo espiritual, de la desesperación silenciosa. Porque a veces el mayor ataque no viene de fuera, viene de dentro. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No por cuanto lo hizo todo bien, no por cuanto nunca falló, sino por amor. Porque amar a Dios no es perfección, es prioridad. Es volver a Él incluso cuando te equivocas. Dios promete librarte, no aislarte. Promete estar contigo, no eliminar todo conflicto. Porque el crecimiento ocurre en medio de la presión.
La madurez se forma en la resistencia, y el abrigo te permite crecer sin quebrarte. Conocer su nombre es haberlo experimentado en crisis. Es saber que cuando todo se cayó, Él permaneció, que cuando nadie entendía, Él sostuvo, que cuando pensaste que no ibas a salir, saliste. Invocarlo no siempre es levantar la voz, a veces es resistir, a veces es permanecer, a veces es no rendirte aunque no veas resultados inmediatos. Y Dios responde, siempre responde, y lo que viene no es solo supervivencia, es transformación, porque no entraste a este abrigo para quedarte escondido para siempre. Entraste para salir fortalecido, más consciente, más firme. Y aún hay más que revelar. Más profundidad, más autoridad, más descanso. Esto apenas sigue, porque el que habita no retrocede, permanece. Habitar bajo el abrigo del Altísimo también implica aprender a confiar cuando no entiendes. Porque hay momentos en los que Dios no explica, solo cubre. No responde preguntas, pero sostiene el alma. Y ese silencio no es abandono, es entrenamiento. Es en ese espacio donde aprendes que tu fe no depende de señales visibles, sino de una relación real. Hay personas que quieren protección, sin proceso, refugio, sin transformación. Pero el abrigo no es un escondite para quedarte igual. Es un lugar donde Dios reordena lo que estaba roto, donde confronta lo que te estaba dañando, aunque no lo vieras. Porque a veces, el peligro más grande no era el ataque externo, sino la forma en la que estabas viviendo por dentro. Cuando decides permanecer bajo su sombra, comienzas a notar cambios sutiles. Reaccionas diferente. Callas cuando antes gritabas. Esperas cuando antes te adelantabas. Confías cuando antes controlabas. Y aunque nadie lo note, algo profundo está ocurriendo. Estás siendo fortalecido desde adentro. El enemigo no siempre se manifiesta como amenaza clara. A veces se disfraza de prisa, de urgencia falsa, de oportunidades que te sacan del abrigo, porque sabe que mientras permanezcas, no puede tocarte. Por eso intenta convencerte de salir, de exponerte, de resolver por tu cuenta lo que solo Dios puede cubrir. El abrigo del Altísimo no es cómodo para el ego, porque ahí aprendes a depender, a reconocer límites, a aceptar que no lo sabes todo, y esa humildad es una barrera espiritual poderosa. El orgullo abre puertas, la dependencia las cierra. Por eso el refugio no es para los que quieren controlarlo todo, sino para los que están dispuestos a rendirse. Hay noches en las que el silencio pesa más que el ruido, donde no hay terror evidente, pero sí una sensación de inquietud. Y en esos momentos, el abrigo se vuelve real. No como concepto, sino como presencia. Como una calma que no viene de entender, sino de confiar. No temerás. Esa frase no habla de ausencia de peligro, habla de identidad. Porque cuando sabes quién te cubre, el miedo pierde autoridad. Puede aparecer, pero ya no gobierna. Puede tocar la puerta, pero no entra. Porque aprendiste a cerrar desde adentro. La saeta que vuela de día también puede ser una palabra maldicha, una traición inesperada, una decepción profunda. Y aunque duela, no te destruye. Porque el abrigo no te hace insensible, te hace resiliente. Te permite sentir sin romperte, procesar sin perderte. La pestilencia en oscuridad se infiltra lentamente. Es cansancio acumulado, es resignación, es perder la expectativa. Pero bajo el abrigo, Dios despierta tu espíritu. Te recuerda quién eres, te devuelve visión, te saca de la supervivencia y te lleva a la confianza. Ver caer a otros no siempre es fácil, porque no todos los que caen eran enemigos. Algunos eran compañeros de camino, personas que amas, y aún así, el abrigo te sostiene para no caer con ellos, para no cargar culpas que no te corresponden, para entender que cada quien responde por su propio refugio. Hay batallas que no ganas luchando, ganas permaneciendo, no reaccionando, no respondiendo a cada provocación, porque el enemigo se alimenta de tu desgaste. Pero cuando permaneces en paz, se debilita. Cuando descansas, se confunde. Cuando confías, retrocede. Poner al Señor por habitación
también significa permitirle gobernar tus pensamientos repetitivos, esos que te atacan cuando todo está en silencio, esas preguntas sin respuesta, esas dudas constantes. Cuando Dios entra ahí, la mente se ordena, no porque todo tenga solución, sino porque ya no todo tiene control. No te sobrevendrá mal. Esta promesa no niega el dolor, pero sí niega la destrucción. Puedes pasar por fuego, pero no quedarte en cenizas. Puedes atravesar pérdidas, pero no perder tu esencia. Porque el abrigo preserva lo que realmente importa. Los ángeles enviados cerca de ti también actúan en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en retrasos incómodos, en puertas que no se abren. Muchas veces te frustras sin saber que estás siendo protegido, porque Dios ve más allá de lo que tú deseas. En sus manos te llevarán cuando tus fuerzas ya no alcancen, cuando sonrías por fuera, pero estés agotado por dentro, cuando ya no tengas palabras para orar, y aún así, sigues sostenido, sigues en pie, sigues cubierto. Pisar al león y al áspid no es arrogancia espiritual, es autoridad consciente. Es saber que no todo lo que ruge tiene poder, que no todo lo que amenaza puede tocarte, que hay nombres que se doblan cuando invocas al Altísimo. Dios también te libra de ciclos repetitivos, de caer siempre en lo mismo, de abrir las mismas puertas, porque el abrigo no solo protege del ataque, también rompe patrones. Te enseña a caminar diferente, a decidir diferente. Hay personas que salen del abrigo por desesperación, porque quieren resultados rápidos, pero el que permanece entiende que la protección no siempre se nota de inmediato. A veces se revela con el tiempo, cuando miras atrás y te das cuenta de todo lo que no ocurrió. Amar a Dios no es emoción constante, es lealtad silenciosa. Es seguir confiando cuando no sientes nada. Es permanecer cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y ese amor activa promesas que no se activan de otra forma. Dios libra, pero también forma. Sostiene, pero también confronta. Porque no te cubre para que sigas igual. Te cubre para llevarte a otro nivel. Más maduro, más consciente, más firme. Conocer su nombre es haberlo visto fiel cuando tú dudaste. Es saber que no falló cuando pensaste que sí. Es reconocer que sigues aquí no por casualidad, sino por cobertura. Invocarlo es más que hablar. Es permanecer, es no soltar, es volver una y otra vez al abrigo, aunque hayas salido. Porque Dios no cierra la puerta del refugio, la mantiene abierta. Y lo que viene no es menor. No es repetición, no es estancamiento, es profundidad, es autoridad, es descanso real. Porque el que habita, aprende a vivir sin miedo. Y todavía falta revelar lo que ocurre cuando la protección se convierte en propósito. Cuando el refugio se transforma en plataforma. Esto no termina aquí, porque el abrigo no solo te guarda, te prepara. Habitar bajo el abrigo del Altísimo llega a un punto donde deja de ser solo protección y se convierte en identidad. Ya no te defines por lo que te amenaza, sino por lo que te cubre. Ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la certeza de que no estás solo. Algo dentro de ti se estabiliza, se afirma, se ancla. Hay una paz que no se puede explicar con palabras, porque no depende de circunstancias externas. Es una paz que aparece incluso cuando todo parece inestable. No es comodidad, es seguridad espiritual. Es saber que aunque el terreno tiemble, tú estás parado sobre algo que no se mueve. El abrigo del Altísimo no te desconecta de la realidad, te permite enfrentarla sin perderte. Te da claridad cuando otros se confunden. Te da calma cuando otros se desesperan. Y eso incomoda a quienes viven desde el caos, porque no entienden cómo puedes mantenerte firme en medio de la tormenta. Llega un momento en el que el enemigo cambia de estrategia. Ya no intenta asustarte, intenta distraerte, porque sabe que el miedo ya no te controla. Entonces, te ofrece salidas rápidas, soluciones humanas, atajos atractivos. Pero tú ya aprendiste que salir del abrigo siempre cuesta más de lo que promete. Permanecer bajo su sombra
implica disciplina espiritual. No siempre ganas, no siempre sientes victoria, pero siempre eliges permanecer. Y esa constancia es una de las armas más subestimadas en la guerra espiritual. Porque el enemigo resiste intensidad momentánea, pero no soporta fidelidad prolongada. Hay personas que entran al abrigo buscando alivio, pero se quedan porque encuentran transformación. Descubren que Dios no solo los protegió del ataque, sino que los salvó de una vida desordenada, de pensamientos destructivos, de decisiones que los estaban llevando al límite. No temerás. Esa promesa se va haciendo carne con el tiempo. Primero es una declaración, luego una experiencia. Te das cuenta de que reaccionas distinto ante malas noticias, que ya no entras en pánico con facilidad, que tu corazón ya no se acelera como antes. Algo se ha fortalecido. La noche ya no te domina. El silencio ya no te amenaza. Aprendiste a estar a solas contigo sin destruirte. Porque cuando Dios habita contigo, incluso tus pensamientos se alinean. Y esa es una de las mayores victorias que puedes experimentar. Las saetas del día pierden fuerza cuando sabes quién eres. Críticas, rechazos, burlas, ataques verbales. Siguen existiendo, pero ya no penetran. Porque no todo lo que se lanza tiene autoridad para quedarse. Tú decides qué permites entrar. La pestilencia que antes te contaminaba ya no tiene el mismo efecto. Ambientes tóxicos, conversaciones vacías, hábitos que te debilitaban. Algo dentro de ti se resiste, no por superioridad, sino por conciencia. Ya no puedes vivir como antes, porque ya no eres el mismo. Ver caer a otros sigue doliendo, pero ya no te confunde. Entiendes que cada quien elige su refugio, que no puedes cargar con decisiones ajenas, que amar no significa perderte. Y esa comprensión te libera de culpas que no te correspondían. Poner al Señor por habitación es permitirle gobernar tus reacciones. No solo lo que haces, sino cómo lo haces. Cómo respondes cuando te provocan. Cómo reaccionas cuando te fallan. Cómo manejas el enojo, la tristeza, la frustración. Dios no solo cuida tu exterior, cuida tu interior. No te sobrevendrá mal significa que nada que venga a tu vida llegará sin pasar primero por su permiso. Y si Él lo permite, es porque no viene a destruirte, viene a formarte, a revelarte algo, a llevarte más profundo. Los ángeles que te rodean también fortalecen tu espíritu. Te sostienen cuando dudas, te impulsan cuando te detienes, te acompañan en procesos largos donde nadie más ve lo que estás enfrentando. No estás solo, aunque a veces lo parezca. En sus manos te llevarán cuando estés cansado de ser fuerte, cuando ya no quieras demostrar nada, cuando simplemente quieras descansar. Y ahí, en ese punto vulnerable, Dios no te suelta, te carga, te sostiene, te renueva. Pisar al león y al áspid se vuelve una experiencia real cuando enfrentas aquello que antes evitabas. Conversaciones pendientes, decisiones difíciles, procesos internos. Ya no huyes, ya no postergas, porque sabes que no caminas solo. El abrigo también te enseña a esperar, a no forzar tiempos, a no apresurar procesos, porque entiendes que salir antes de tiempo puede exponerte innecesariamente, y prefieres esperar bajo cobertura que avanzar sin protección. Hay batallas que se ganan simplemente no reaccionando, no explicándote, no defendiéndote, no entrando en provocación, y eso solo se aprende en el abrigo. Ahí donde el silencio también es una respuesta poderosa. Amar a Dios en medio del proceso fortalece tu carácter, te hace estable, te hace confiable, te hace firme, no perfecto, pero constante. Y esa constancia abre puertas que la prisa nunca abrirá. Dios no te libra para que presumas, te libra para que vivas, para que descanses, para que confíes, para que seas testimonio vivo de que su protección es real, aunque no siempre sea visible. Conocer su nombre se vuelve una experiencia profunda. Ya no es solo fe heredada, es fe vivida, es historia personal, es memoria espiritual, es saber que cuando todo se oscureció, Él fue luz. Invocarlo ya no es solo pedir, es conversar, es confiar, es descansar en su presencia. Es saber que no tienes que demostrar nada para ser escuchado.
Él ya está atento, y lo que viene es más claro ahora. No solo sobrevivir, sino caminar con propósito. No solo resistir, sino avanzar con firmeza. Porque el abrigo no es el final del camino. Es la preparación. Y todavía hay algo más que debe ser revelado. Algo que transforma la protección en destino. Y eso viene después. Habitar bajo el abrigo del Altísimo ya no es solo una elección consciente. Es una forma de vivir. Ya no te preguntas si Dios está contigo. Lo sabes. No porque todo salió bien, sino porque incluso cuando algo salió mal, no te destruiste. Algo dentro de ti resistió. Algo te sostuvo cuando pensaste que no ibas a poder más. Llegar hasta aquí significa que atravesaste noches largas, silencios incómodos y procesos que nadie vio. Significa que hubo momentos donde dudaste, donde te cansaste, donde pensaste en rendirte. Y aún así, permaneciste. No perfecto, pero presente. No fuerte todos los días, pero fiel al refugio. El abrigo del Altísimo no te prometió una vida sin lucha. Te prometió una vida con sentido. Te prometió que ninguna batalla sería inútil, que nada de lo que enfrentas es casualidad, que incluso lo que dolió tenía un propósito mayor que el momento. Hay un punto en el camino donde el miedo deja de ser protagonista y se convierte en señal. Ya no te gobierna, te avisa, ya no te paraliza, te alerta, porque aprendiste a interpretarlo desde la cobertura, no desde el pánico. Y eso cambia por completo la forma en la que enfrentas la vida. La noche ya no es enemiga. Puede ser larga, puede ser silenciosa, pero ya no es terrorífica, porque sabes que incluso en la oscuridad hay ojos velando por ti, que incluso cuando no oras con palabras, tu corazón sigue conectado al refugio. Las saetas que vuelan de día ya no determinan tu valor. Opiniones, rechazos, ataques, críticas, siguen llegando, pero ya no te definen. Porque tu identidad ya no está construida sobre lo que otros dicen, sino sobre lo que Dios declaró cuando te cubrió. La pestilencia que antes se infiltraba lentamente ya no encuentra espacio. Porque ahora hay discernimiento, hay límites, hay conciencia espiritual. Ya no todo entra, ya no todo se queda. Aprendiste a proteger lo que Dios está formando dentro de ti. Ver caer a otros sigue siendo doloroso, pero ya no es confuso. Ya no te preguntas ¿qué hiciste mal? Entiendes que cada proceso es personal, que cada quien decide dónde habitar, y eliges seguir bajo el abrigo, aunque a veces el camino se sienta solitario. Poner al Señor por habitación transformó tu interior. Tu diálogo interno cambió. Ya no te hablas con desprecio. Ya no te condenas por cada error. Aprendiste a corregirte sin destruirte, a crecer sin odiarte. Y eso también es sanidad. No te sobrevendrá mal. Hoy entiendes esa promesa de otra manera. No como una negación del dolor, sino como una garantía de preservación. Pasaste por cosas que pensaste que te romperían, y aquí estás. Distinto, más profundo, más consciente. Los ángeles que te acompañaron no siempre fueron visibles, pero sus efectos sí. Caminos cerrados a tiempo. Retrasos incómodos que te salvaron. Personas que se alejaron cuando ya no debían quedarse. Todo eso fue protección, aunque en su momento doliera. En sus manos te llevaron cuando ya no tenías fuerzas para explicar lo que sentías. Cuando solo querías silencio. Cuando orar era pesado. Y aún así, no caíste. No porque fueras fuerte, sino porque estabas sostenido. Pisar al león y al áspid ya no es una metáfora lejana, es una experiencia interna. Es enfrentar conversaciones que evitabas, decisiones que postergabas, procesos que te daban miedo, y hacerlo con paz, no con soberbia. El abrigo te enseñó a esperar sin desesperarte, a confiar sin controlar, a soltar sin perderte. Aprendiste que no todo se resuelve rápido, pero todo se forma a tiempo cuando permaneces bajo cobertura. Hay batallas que nunca peleaste, y aún así, ganaste. Porque Dios peleó por ti mientras tú descansabas. Porque el silencio fue tu arma. Porque la paciencia fue tu escudo. Porque la fidelidad
fue tu victoria. Amar a Dios dejó de ser solo emoción y se convirtió en convicción. Ya no dependes de sentirlo para confiar. Confías porque lo conoces, porque lo has visto actuar cuando todo parecía perdido. Dios no solo te libró del enemigo, te libró de una versión de ti que no iba a sobrevivir al futuro que Él tiene preparado. Te protegió de decisiones que te habrían costado caro, de caminos que parecían buenos pero no lo eran. Conocer su nombre ahora significa algo profundo, significa historia compartida, significa memoria espiritual, significa que cuando dices su nombre, recuerdas todo lo que superaste con Él. Invocarlo ya no es un acto desesperado, es una conversación constante. Es saber que no tienes que gritar para ser escuchado, que no tienes que probar nada para ser sostenido. El refugio ya no es solo un lugar al que corres cuando todo va mal. Es el lugar desde el que vives incluso cuando todo va bien. Porque entendiste que salir del abrigo por comodidad también expone. Y ahora, algo cambia. Porque el que habita bajo el abrigo no fue llamado solo a ser protegido. Fue llamado a ser testimonio. No a presumir, sino a reflejar. No a señalar, sino a permanecer firme. Tu vida se convierte en evidencia silenciosa, en prueba viva de que confiar en Dios no es perder, es ganar profundidad. No es huir, es posicionarse correctamente. El enemigo lo sabe. Por eso ya no intenta destruirte, intenta distraerte. Pero tú ya reconoces su voz. Ya no confundes urgencia con dirección. Ya no confundes ruido con verdad. Porque ahora sabes dónde habitas. Y el que habita, permanece. Resiste, descansa, avanza. Bajo el abrigo del Altísimo no solo sobrevives, te transformas, te afirmas, te preparas, y nada, absolutamente nada, que venga del enemigo podrá sacarte de ahí.